Muy buenas tardes a todos. Qué alegría podernos reunir en este espacio. Siempre que hemos hablado desde nuestro querido proyecto Creo y hablamos sobre un lugar donde nos encontremos y que tengamos ideas en común, hemos pensado en utilizar la ventaja de la virtualidad para estar muy de cerca. Y hoy queremos tener este espacio para compartir a esta gran familia a nivel latinoamericano. Les mandamos un abrazo desde Centroamérica Norte en esta oportunidad y queremos saber de dónde se están conectando cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos nuestros docentes, directores, padres de familia, personas que quieren crecer en diferentes temáticas a este encuentro que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Queremos abrazar a Brasil y Argentina, que sabemos que ya está cayendo la noche por allá. También mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos y hermanos de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, a todos nuestros hermanos centroamericanos, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y nuestros queridos hermanos mexicanos. A todos ustedes, bienvenidos. Los invito a que en el chat, en donde ustedes están compartiendo con nosotros, nos indiquen de qué país nos están visitando a este encuentro, porque lo importante de tener un momento y un lugar para encontrarnos es que no importa la bandera con la que vengamos, traemos un corazón dispuesto para poder seguir creciendo en educación. Así es que quiero ver ese chat, cómo se está movilizando. Saludos a Argentina. Allá por allá ya está el frillito. Qué rico el clima que está por allá. Saludos fuertes por allá. ¿Qué otro país? A ver a mí en el chat si me dicen también de qué colegio se están conectando, desde qué comunidad están participando. De Chile también tenemos saludos para nuestro hermoso Chile. ¿Quién más? Cuéntenos un poco sus nombres, las escuelas, todo esto es importante porque al final formamos una gran comunidad. Esa comunidad que es parte de la iglesia y que vamos juntos caminando para marcar la diferencia a través de diferentes temas en la sociedad. Bien, y mientras vamos empezando a participar, yo les quiero contar que este es un primer encuentro en el que hemos determinado tener un tema central e invitar especialistas para compartir sus experiencias, para darnos ideas y sobre todo para apoyarnos a la comunidad educativa a seguir creciendo dentro de los ejes del Pacto Educativo Global. Recordemos que nuestro Papa Francisco hace unos años atrás nos ha invitado a ponerle foco a ciertos temas que son centrales para nosotros. Cuando nosotros decimos que somos católicos y que somos parte de una nación y que somos parte de un cambio, nuestro compromiso no es solo desde el área espiritual, sino también formar a nuestras generaciones para tener un mundo más solidario, más justo y en el que todos puedan desarrollarse de mejor manera. Así es que, tomando como base esto, nosotros esta tarde tenemos un panel de invitados maravilloso. Les quiero presentar a quienes van a estar con nosotros y quienes van a abordar una temática que es hoy en día uno de los temas que tenemos que tocar no solo con seriedad, sino con acciones concretas para empezar a avanzar día con día. Nuestro primer panelista es Guillermo Pineda. Él es un empresario, es gerente de toda la parte estratégica de una empresa muy importante en Guatemala que se llama Ingroup y sobre todo desarrolla la parte de sostenibilidad e inteligencia de mercados. Guillermo vendrá y nos compartirá desde la parte empresa cuáles son aquellas acciones que yo desde mi hogar puedo empezar a ejecutar para mejorar en el tema que hoy vamos a abordar. También desde Guatemala tendremos al padre Manuel Chilín López. El padre Chilín es reconocido no solo en la parte educativa, sino que también en la parte eclesial. Él es licenciado en Teología Espiritual por el Instituto Teresarium de Roma. También es el párroco de nuestra iglesia del Calvario y es
el acompañante o rector del Colegio San José de los Infantes en Guatemala. Él también estará con nosotros, acompañándonos, hablando de lo importante que es despertar en los jóvenes y niños la conciencia de cuidar al mundo entero y de cuidar nuestra nación. De parte de Honduras, su representante para el día de hoy es el padre José Antonio Salinas. El padre José Antonio es director de la Pastoral Arquidiocesana de Biblia y Cultura en Tegucigalpa. Tiene muchos años de experiencia acompañando colegios, instituciones y sobre todo formando niños y jóvenes hacia aquel interés por amar al prójimo y a todo lo que nos rodea. De la parte de El Salvador nos acompaña una de las directoras de un colegio, creo, y ella es la licenciada Yasmín López González. Ella es la directora del Colegio Católico Hermana Coralia Aide Quirós. Ella nos va a compartir desde su experiencia de creo este primer año cuáles son aquellas prácticas que ha estado implementando para vivir los principios del Pacto Educativo Global en sus aulas y en su comunidad. Y luego tenemos, cerrando con broche de oro, también desde Creo, nosotros hemos pensado en no solo abordar una temática como lo es la casa común, el cuidado de la naturaleza, de nuestro planeta, de nosotros mismos, sino también establecer un programa por medio del cual vamos a poder colaborar con todas las instituciones, creo, a trabajar estos ejes. Y la persona que desarrolló este proyecto nos acompaña también en este foro. Él es Gustavo Ibarra, él es licenciado en Filosofía y Teología, representando a nuestro querido Chile el día de hoy. Y como el preámbulo de todo esto, nos acompaña también Martín Colombo, que es el director global de Creo para toda Latinoamérica. Así es que bienvenidos sean todos, estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros y sean en este momento oficialmente bienvenidos a Creo que alguien tiene que decirlo, primera edición. Hemos escuchado un llamado especial a través del Papa Francisco en donde nos invita a escuchar a la naturaleza. La naturaleza grita. ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a quienes nos sucedan? Es una de las grandes preguntas que él nos hace, no solo para reflexionar, sino también para empezar a poner las manos en una acción que es prioritaria. El amor de la tierra y el clamor de la tierra no dan para más. Hoy queremos abordar un tema que es sumamente importante. Es poder hablar de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Hoy queremos justamente detener un momento en nuestra agenda que es tan ajetreada y hablar de cosas muy importantes. Hoy le damos la bienvenida a un espacio especial para nuestro sistema Creo, justamente a un programa donde queremos tener un momento para reflexionar, pero no solo reflexionar, sino también empezar a tomar acción. Y así es como nace la idea de tener foros en los que diferentes representantes de la sociedad, de la iglesia, de la educación, van a compartir su expertise. Creo que alguien tiene que decirlo, nace con el fin de levantar la voz desde una área donde podemos tomar acción. Y qué mejor hacerlo desde la familia y la escuela. Así es que, Martín, quiero empezar este foro extraordinario con una pregunta que es muy fundamental. Creo que todos hemos escuchado del sistema Creo. Pero ¿por qué es tan importante o por qué son tan importantes los principios del Pacto Educativo Global en esta propuesta de Creo y sobre todo hablar de la casa en común? Bueno, Pati, muchas gracias por el espacio, por la apertura, por la bienvenida y por compartir con tan prestigiosos colegas y miembros de esta comunidad y hablar de algo que nos convoca y que nos une, ¿no? La casa común. Y yo creo que el primer punto de este mensaje es entender que la casa común es más que el planeta que habitamos. Es decir, va más allá de aquello que podemos reciclar, que podemos cuidar, que podemos abonar, que podemos ser guardianes y custodios, como dice el Papa, de este templo, de este planeta. Y nosotros, desde el sistema educativo, creo, o desde el espacio confesional que creo, provoca y gestiona dentro de las instituciones educativas, lo que entendemos también es que más allá de la cuestión medioambiental,
que la incluye, pero que entendemos que es parte de un plan mucho más ambicioso, se encuentra primero el proceso formativo, es decir, cómo generamos esa conciencia, esa cultura, esa sensibilización de los que integramos esta sociedad. Y entonces ahí se articula de manera simple, ¿no? Uno muchas veces busca lo complejo y ahí de manera simple y natural es como suceden estas cosas. Y es como sucede el llamado del Papa a la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común, el vivir el Evangelio hoy, es decir, cómo vamos siendo parte de este proceso donde entonces, naturalmente, nos encontramos en la formación integral de ciudadanos y de ciudadanas de bien, que son capaces de entender que este planeta es único, que habitamos un espacio, un lugar, pero sobre todo una sociedad de la cual nosotros somos totalmente artífices y responsables del cuidado de sus recursos, de las relaciones, del impacto de lo que tiene, de las palabras que utilizamos, es decir, la ecología integral, ¿no? Es decir, no solamente aquello que podemos trabajar desde el concepto más propio de lo ecológico. Entonces ahí lo primero que buscamos es una transversalización y una integración de esa formación. Y trabajamos en el concepto de ciudadanía, es decir, este ser humano primero que entra en el centro, hoy yo diría, de la escena, y se alinea con el pacto. De ahí arrancan estas directrices del pacto educativo. Es decir, el Papa lo primero que nos invita es, otra vez, a volver a poner a la persona en el centro. Y yo, como argentino, no dejo y no puedo dejar de asociar cuando el entonces cardenal Bergoglio tenía su escuela, en su mente escuela de vecinos, de ciudadanos, y ahí comenzó su tan querido hoy y tan querido para nosotros pacto educativo, donde en realidad todos éramos parte de una alianza, y eso es un pacto, y todos en realidad debíamos ser copartícipes de ese cuidado. Y desde lo educativo nosotros trabajamos desde la formación, desde la integración, pero sobre todo de generar la cultura, el hábito y el entendimiento de que si no somos nosotros capaces de cuidar, de entender que si no hablamos de determinados temas, si no generamos la cultura del diálogo, la aceptación, la inclusión, el encuentro y este cuidado de vida a lo largo del proceso formativo de los niños y de las niñas, nos vamos a encontrar luego con un problema en ciudadanos y ciudadanas que van a ser parte de esta sociedad y que no van a tener las herramientas para poder ejecutar aquello que han aprendido. Es decir, ¿qué sentido? Y ahí viene el propósito y el sentido. Tiene aquello que aprendemos desde el saber, si luego cuando lo aplicamos desde el saber hacer, no se integra con el saber ser. Es decir, esta integración que creemos o entendemos de manera natural, la gestamos en cada una de las actividades, de los principios, de los pilares, viviendo el Evangelio hoy, acompañando a toda la comunidad educativa, construyendo junto a las familias, es decir, no sería posible hoy hacerlo sin las familias, y sobre todo entendiendo que tenemos que dar sentido a la transformación educativa que estamos viviendo. Es decir, hoy estamos viviendo en un momento de transformación educativa natural, diaria, cotidiana, y que esto incluye estas nuevas herramientas, pero que también nos llama a volver, poner a la persona en el centro, mente, corazón y manos, es decir, es volver a la esencia, es entender que nosotros podemos hacerlo, no sentarnos a esperar. Y ahí es donde el impacto social cobra mayor implicancia. Por eso lo hacemos desde cada uno de los pilares de Creo, convencidos de que tenemos que entregarlos, tenemos que implementarlos, tenemos que generar esa capacidad instalada, pero sobre todo dar garantías y herramientas para poder llevar adelante un proceso que no solamente es ecológico desde el cuidado del medio ambiente, sino también desde la transformación humana necesaria para poder generar ese cambio integral en ciudadanos y ciudadanas que se hablen con estas necesidades de la sociedad en la que habitamos. Gracias, Martín. Creo que has puntualizado aspectos que son sumamente importantes y que también nos permiten tener una idea general de por qué Creo aborda este tema de manera tan frontal, pero a la vez una manera de acoger y de que no pensemos que por ser Creo un sistema católico, únicamente se refiere a la Iglesia Católica. De hecho, cuando pensamos en nuestros invitados, también queríamos tener a alguien
que pudiera hablarnos desde el ámbito social, que nos pudiera hablar desde el ámbito de empresa, porque esto es importante. No es algo, si bien el Papa Francisco nos está invitando a todos, no es algo que solo deba de hacer la iglesia, o no es algo que solo deba hacer el gobierno, o no es algo que solo deba hacer la empresa, sino es algo que todos estamos llamados a hacer. Y aquí yo quiero preguntarle a Guillermo, tomando como base algo que el mismo Papa Francisco decía, debemos cuidarnos de un triste signo de globalización de la indiferencia, que nos va acostumbrando lentamente al sufrimiento de los otros como si fuera algo normal. Sin ir tan lejos, estamos viviendo crisis en diferentes países al mismo tiempo de inundaciones, de grandes problemas con sequías, con diferentes situaciones que la misma tierra está gritando. Entonces, Guillermo, ¿cuál es uno de los grandes retos que enfrentamos como humanidad en relación a la sostenibilidad? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. La verdad es que como me mencionas, la necesidad de crear esos vínculos de empatía entre la población, entre las empresas, entre las organizaciones sociales y el gobierno es un reto muy importante en el cual hemos venido trabajando a lo largo ya de muchísimos años para ofrecerle a la población productos que sean sostenibles y sustentables con el medio ambiente. En Ingroup trabajamos en una empresa que fabrica empaques y productos de consumo masivo y una de nuestras principales responsabilidades es ofrecer esas soluciones que sean sostenibles como el medio ambiente y es parte de nuestro ethos. Nuestra empresa busca que el consumidor obtenga los productos más sostenibles, más económicos, más livianos y de menor peso. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, una inversión en tecnología. Es una responsabilidad que como empresas hemos visto que es necesaria, es urgente dado que la escasez de recursos es muy, muy apremiante para nuestra región y también que involucre a educar a la población. Hemos estado trabajando desde la Gremial de Plásticos, que es un motor fuerte de desarrollo en Centroamérica, para educar a los niños sobre los procesos adecuados que se deben de generar desde los hogares para cambiar la forma en la que consumimos nuestros productos. Ser empáticos, cuidar nuestra casa implica velar porque los productos que consumimos no vayan a terminar en un proceso lineal de consumo, en un relleno sanitario o ser basura, sino que sean materiales que puedan ser reutilizables y reciclables. Hacia esa meta es hacia donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también han apuntado a buscar el ahorro y maximización de nuestros recursos a la mayor cantidad posible de repeticiones y de usos sostenibles, con tal de asegurar que tengamos no solo una vida más digna y justa para todos, sino sostenible y que permita que nuestro planeta no siga desgastándose más de lo que deberíamos nosotros tener la capacidad de repararle, ¿verdad? Porque esta reparación del medio ambiente y el cuidado que requiere es algo que no debemos olvidar, ¿verdad? Proyectos de reforestación, campañas de concientización de la mejor manera de reducir el consumo de recursos son parte vital de toda empresa que quiera vender productos a su población y que sea consciente con la meta de cuidar el planeta, que es de todos. Algo importante cuando pensamos en poder tener alguien que nos hablara desde esa realidad de país y desde esa realidad de sociedad y tenerte con nosotros es importante porque a veces se puede pensar que ese tema no es algo en lo que nosotros estemos involucrados, cuando en realidad es una corresponsabilidad, ¿verdad? El Papa Francisco habla mucho de la casa común como el planeta que todos cuidamos, pero al final todas estas acciones que tú nos has descrito, como el tipo de productos, cuántas veces reutilizas un mismo material que sea funcional para las personas, cómo poder educar, cómo poder tener esta economía diferente que no sea lineal y que entonces yo lo utilizo y es la economía del descarte.
De hecho, el Papa Francisco lo menciona mucho hacia la profundidad de que estamos acostumbrados de vivir en una sociedad donde lo utilizo y se va a la basura. Y a veces lo que tenemos que despertar es esa conciencia, que cada una de esas acciones que tú has descrito muy bien y que algo que quiero puntualizar que decías, hace muchos años lo hacíamos. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es que ahorita estén haciendo, es que tal vez no hemos sido conscientes de lo importante que es poderlo trabajar, ¿verdad? Entonces, desde tu área de impacto, desde tu expertise en todos estos años que has trabajado, ¿cuál debería de ser el twist que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que podríamos empezar a hacer ya desde sociedad, por ejemplo? Porque la idea de este foro es también no hacernos solo conscientes, sino hoy mismo, ¿qué puedo Entrar a la empezar a hacer? acción. Exacto. Sí, entrar a la acción creo que es la parte importante. Y nosotros desde la empresa comulgamos con la práctica de las 4 Rs. La R de reducir, la R de reutilizar, la R de reciclar y la R de reforestar. Nuestra reducción y nuestra reutilización son, junto con el reciclaje, componentes desde el diseño del producto. Nosotros en nuestros laboratorios de diseño ya estamos pensando en cómo asegurarle al consumidor que un envase, que un empaque flexible lo pueda reutilizar y si lo va a desechar finalmente, que sea un material que pueda ser reciclable. Esto es algo que ya estamos haciendo desde nuestras empresas y ahora la parte importante es que el consumidor también lo ponga en práctica. Esta práctica es el reto que tenemos en Guatemala y en Centroamérica actualmente. Tenemos una empresa de reciclaje de envases plásticos. Para darte un ejemplo, reciclamos diariamente 3.2 millones de envases de bebidas, de esos de transparentes de agua. Son 3 millones de envases y desafortunadamente nuestro reto es el acopio. No hay suficiente material allá afuera en los hogares de Guatemala llegando diariamente a nuestra planta. ¿Y cómo es eso? Deberíamos de tener 10 veces más porque el consumo es mayor. El problema está en que no hemos logrado crear esos hábitos de costumbre diaria de reciclaje, de cerrar nuestros envases, de sacarles el aire, de separarlos en bolsas aparte junto con los materiales orgánicos, que eso sí irán a un centro de compostaje o a un relleno sanitario, y separarlos de los productos reciclables que van a ser reutilizados por empresas como la nuestra para hacer nuevos envases, nuevos empaques, nuevas latas, nuevas botellas de vidrio, que es donde realmente estamos necesitando conseguir la mayor cantidad de estos materiales, ¿verdad? Acá el hogar de todas las personas es el punto más débil de nuestra cadena actual de trabajo. Es la necesidad de que desde todos los hogares de la región mejoremos el reciclaje. Son prácticas y hábitos diarios para separar nuestros residuos y entregarlos al recolector de la basura, que ellos ya sabrán a dónde entregarlos. Y si está en nosotros la capacidad de llevarlos a un centro de acopio, 1000 veces mejor, porque ahí los niños, los hijos van a tener y van a vivir la experiencia de ir a un centro de reciclaje y entender qué cantidad de residuos generamos, verlo con sus ojos y entender que tenemos que mejorar nuestras prácticas de vida para conseguir un sistema sostenible de consumo desde los hogares. Gracias, Guillermo. Muy importante lo que dices. De hecho, ahorita que lo decías, pensaba, muchas veces necesitamos como la ley para que se empiece a ejecutar, ¿verdad? Porque esto también es trabajar la voluntad. Bueno, entonces tenemos que entender, digamos, otra frase importante que decía el Papa Francisco de los seres humanos somos parte del ambiente. Esto lo dijo en un mensaje frente a la ONU. Vivimos en comunión con él, con el ambiente, porque el mismo ambiente comparte límites éticos con la acción humana. Debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y esto lo decía el Papa Francisco delante de todos los representantes de la ONU, para hacernos ver que justamente
esto es una acción que el mismo humano ha tomado, ¿sí? Pero no se da cuenta que está atentando contra lo más sagrado que tenemos, que es la vida misma. Entonces, licenciada Yasmín, cuando nosotros estamos en una institución educativa y que tenemos ese poder de influir a través de la educación, ¿qué tipo de actividades pueden colaborar dentro de la escuela a vivir el principio de la casa común y hacer que nuestros niños y jóvenes empiecen a tener, a despertar esa conciencia de lo que es importante, de que estamos acabando con nuestra existencia? Bueno, antes que nada, gracias. Qué tema más interesante. Es un tema que está en la boca de todos, pero pocos hacemos, ¿verdad? Los cambios. Entonces, este tipo de foros ayuda, pues, a que podamos transmitir. En primer lugar, usted pregunta, ¿cómo hacer? Bueno, primero, concientizar. Y concientizar a un niño pequeño es mucho más fácil porque es altamente sensible. Entonces, nosotros desde el punto de vista colegial, desde el punto de vista educativo, lo que estamos haciendo en primer lugar es concientizando a cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? Primero con la famosa frase del Papa, ¿verdad? Tenemos una casa común que hay que proteger y tú tu casa la defiendes, la proteges, así vamos a proteger cada uno de los rinconcitos que nos corresponde a cada uno de nosotros cuando viajamos, cuando estamos en casa, desde lavarte las manos hasta visitar una de las playas. La sensibilización nos ha ayudado bastante porque los niños se identifican sobre todo con la fauna. Entonces dice, mira lo que está pasando cuando se bota una pajilla, cuando se bota una bolsita. Todo esto nos ha ayudado. Y con los jóvenes a empoderarnos de que este es un planeta de nosotros. Ellos son líderes y tenemos que lograr que al empoderarse ellos puedan transmitir el cuidado que debemos de tener desde todos los ángulos posibles y poder transmitir a ellos y a sus familias, porque ellos son voceros de la familia. Todo lo que decimos en el colegio se transmite en casa. A partir de allí hemos logrado nosotros empezar nuevamente el tema que viene desde hace muchos años. Cuidemos nuestro planeta, se está acabando el agua y todo. Pero como hoy la estamos viviendo en carne propia, como tú bien decías, los calores intensos, la escasez en el agua potable, ¿verdad? Los vientos que se sienten cargados, los polos que se están deshaciendo. Todo ello lo están viviendo también nuestros estudiantes. Entonces, esto es quizás como la estrategia número 1, la sensibilización. Gracias, licenciada Yasmín. Tan importante que es la sensibilización y sobre todo poder despertar la conciencia sobre una realidad que es palpable ya, no está lejana. Es decir, todos nosotros estamos sufriendo esas consecuencias, por lo tanto, esto se convierte en un llamado urgente. Y desde ese llamado urgente, Padre Chilín, hay una frase que el Papa Francisco coloca dentro del Laudato Si, y me encantaría saber cuál es su opinión al respecto. Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Pensando en este llamado que tenemos a tener acciones, hábitos de ser más sostenibles, ¿qué interpretación le podemos dar a este pensamiento desde lo que queremos hacer en el aula, desde la realidad educativa? La hermana es mujer, la madre es mujer, y por el hecho de ser mujer es sensible, tiene una delicadeza, tiene una belleza, es indefensa y por lo tanto se le cuida con amor, se le protege porque es parte de nuestro ser. Me gusta mucho cuando el Papa aplica esta frase a esta situación de la naturaleza. Es un llamado que podemos interpretar para que nosotros cuidemos la naturaleza, para que nosotros amemos a la naturaleza, sepamos que es algo muy sensible y que también es indefensa, porque nosotros la manipulamos y le podemos hacer daño o la podemos cuidar. Pensar, por ejemplo, en San Francisco de Asís, cuando escribe el himno de las criaturas, alabado sea mi Señor,
es para estar uno en ese parque y ver que casi uno toca el sol y ver las nubes y ver lo frondoso de los árboles y ver la cascada de las aguas, y uno dice, ¿qué razón tenía Francisco de Asís cuando le llamó hermana a toda la creación? Así como nosotros cuidamos de una hermana, de una madre, por su amor, por su cercanía, porque es parte nuestra y vamos a ser incapaces de hacerle daño, eso mismo tenemos que hacer con la madre naturaleza. Y ahí es donde todos nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar todos esos recursos naturales. Y en este ver no solamente el aspecto negativo, hoy Europa también está viviendo todas las situaciones difíciles que eran propias de América Latina, ¿verdad? El frío, el calor, el desbordamiento de los ríos, darnos cuenta también que sobre todo ya no son solamente los pueblos más pobres, como el Papa lo dice, que están siendo afectados por ese mal cuidado que hemos hecho de la naturaleza. Estamos a punto de entrar en una crisis de un ecosistema no sostenible que nosotros mismos los hombres hemos provocado. Por eso, cuidar a la naturaleza, amarla, porque ella nos acoge, nos da sombra, nos da calor, la naturaleza nos da vida. Una madre, ¿qué es lo que hace? Dar vida, cuidar y hacer el bien. Y es lo que la madre naturaleza ha hecho con nosotros. Gracias, Padre Chilín. Me conmueven varias de sus palabras, como el hecho de la comparación, y tengo que ser honesta, me encantó con la sensibilidad de una mujer. Creo que algo que tenemos que despertar es justamente cómo hacernos conscientes de que la naturaleza es frágil. Repito alguna de sus palabras, ¿verdad? Cómo es indefensa y cómo nosotros como humanos conscientes y con la libertad que nos ha dado Dios desde el momento en que nos creó, somos los propietarios de esa naturaleza y que son nuestras acciones las que están llevando a que estemos sufriendo este tipo de situaciones. Me encanta también la relación que usted hace con la perspectiva de San Francisco de Asís. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Cuando el Papa Francisco crea Laudato Si, hay 6 datos importantes que quiero compartirles. Y lo primero es que el significado de Laudato Si es mucho de lo que el Padre Chilín mencionó. Es alabado sea mi Señor, porque nace justamente de la inspiración de este canto a las criaturas que hacía San Francisco de Asís, que él alababa la creación. Cuando nosotros tenemos un encuentro profundo con Dios, lo primero que hacemos es alabar la creación, pero esa creación necesita ser cuidada, mimada, reconstruida, amada, ¿verdad? Amada. Laudato Si, para quienes no lo saben, fue firmada el 24 de mayo del 2015 y justamente fue publicada el 15 de junio de ese mismo año. Y en Laudato Si, el Papa Francisco nos hace un llamado a la unidad de todos los sectores para resolver la crisis ecológica. Por eso cuando arrancábamos con el foro decíamos, no es un problema de iglesia, no es que Laudato Si sea, entonces ahora la iglesia quiere hacer esto, es algo en lo que nos tenemos que unir todos porque es la casa donde todos compartimos, donde están nuestras generaciones pasadas y nuestras futuras generaciones. Y advierte principalmente sobre la contaminación y llama a una conversión ecológica. Y aquí quisiera preguntarle al padre Salinas para que nos pudiera ampliar cuáles son los pilares principales de Laudato Si y cómo lo podemos vivir en el aula, cómo podemos hacer que este llamado del Papa Francisco se haga vida en una institución educativa. Plenamente satisfecho y honorado de poder compartir con este foro y con estos invitados de renombre y de capacidad sobre el tema. Hay que señalar que Laudato Si es la respuesta de la Iglesia a una voz mundial de preocupación sobre el estatus de la casa común. Hay que decir que Laudato Si es un documento de una iglesia que reflexiona, de un pueblo de Dios que se replantea su lugar en el aquí y en el ahora ante un don maravilloso que es la creación. Laudato Si tiene como pilar fundamental señalar que la creación no es nuestra, es de Dios, es el proyecto de Dios.
Además, Laudato Si se fundamenta en un ver esa realidad. Esa realidad que, como ya han señalado los que me han precedido, está marcada por cambios bruscos que se van constatando en el diario vivir, en las ciudades, en el campo, que afecta la salud de hermanos mayores, de niños, de jóvenes, y que les afecta ya sea en los ojos, en la alimentación, ya sea en el carácter, etcétera. La primera constatación y el pilar fundamental que Laudato Si y que el Papa quiere reflejar como la voz de toda la iglesia que piensa, que reflexiona, es ver esta realidad que a todos nos está tocando. En ella podemos reconocer aquel refrán tan popular: uno siembra o uno cosecha lo que ha sembrado. Y estamos constatando eso. Hemos sembrado indiferencia ante la casa común, hemos sembrado totalitarismo, nos hemos sentido déspotas, nos hemos sentido totalmente propietarios, pero totalmente en un nivel de irresponsabilidad. Entonces, el primer pilar de Laudato Si es ver que es un tema real, que no hay que esperar efectos a largo plazo. Lo estamos viviendo en carne propia en estos últimos años. El segundo elemento que el Laudato Si presenta es la reflexión teológica, ver la realidad, juzgarla. Y dentro de ese juzgar, el Papa señala las causas de esta situación. ¿Por qué hemos llegado a este momento crítico? El juzgar habla científicamente de las causas que nos han llevado a esta situación que orilla al mundo. Y como usted decía precisamente, Patricia, al descuido de la propia vida, a poner en límite la existencia. Y en tercer lugar, el documento tiene las acciones concretas. Y ahí, qué bello que en este foro tenemos la presencia de Guillermo Pineda, que nos ha hecho constatar cómo podemos realmente poner en práctica desde la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad por la casa común. Y ese es el elemento fundamental. El capítulo 3 de Laudato Si nos lanza a darle piernas al documento. Vean que un documento lo podríamos definir como cabeza, corazón y piernas, manos y piernas. Entonces, el tercer capítulo o pilar de este documento es darle proactividad a las palabras y a la reflexión, a lo que suscita nuestros sentimientos y hacernos responsables. Y cómo aplicarlo en la escuela. Aquí la licenciada nos ha dado bellas situaciones que podemos presentar en el mundo laboral de la educación, pero bajo 3 puntos. El primero, que Dios, la creación que viene de Dios, que no nos pertenece, es un regalo de Dios, que implica una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Es regalo porque Dios lo ha dado a nosotros y nos hizo, por así decirlo, en primer lugar, hijos suyos. El hombre es hijo de Dios y hay que tocar eso en la escolaridad, en los años precisamente de crecimiento escolar. Todo ser humano es hijo de Dios. Dentro de este punto, lo opuesto es creerme rival de Dios. En el relato del Génesis vemos que Dios no creó al ser humano para hacerlo rival suyo, lo creó para que fuera su hijo. En segundo lugar, nos dio hermanos, nos dio seres humanos para que compartieran esta casa común, de tal manera que vivamos relaciones de fraternidad. Segundo elemento, soy hijo de Dios, soy hermano de los hombres y de las mujeres que habitan la casa común, y no puedo ser enemigo de ellos. La cultura hoy contra la casa común es la cultura también de la relación áspera que a veces vivimos entre los seres humanos. Y el tercer elemento que hay que trabajar en la escuela es que somos señores de la creación. No somos esclavos de la creación. No podemos ser depredadores. Y quiero señalar entonces que si Dios es mi padre, que el prójimo es mi hermano y que la creación, yo soy señor de la creación, hay una responsabilidad grande para volver a la fuente de lo que la Biblia a todos nos invita. Vivir como hijos,
no como enemigos o rivales de Dios. Vivir como hermanos, no como enemigos. Y tercero, vivir como señores de la creación, lugarteniente de Dios en un mundo donde somos embajadores suyos para cuidarlo, conservarlo y para que sirva para la vida. Si esos elementos los trabajamos en la escuela, descubrimos un panorama nuevo a la juventud, al adolescente, al niño. Tu prójimo debe ser tu hermano. Tu Dios debe ser nuestro Padre. Y la creación, un lugar donde Dios quiere a sus hijos y donde nosotros como hermanos podemos vivir felices. Y ahí la tarea se hace para todos. La creación es un don, pero también es una tarea. Me encantan varios puntos que usted mencionó, pero voy a resaltar dos. El Laudato Si nos invita en el aquí y el ahora. O sea, nosotros podemos pensar que esta situación climática o esta situación que estamos viendo en diferentes países está lejano, cuando en realidad es algo que está pasando hoy y es algo oportuno de despertar. Y lo otro que quiero destacar que me encantó fue la conciencia que tenemos que despertar, que nosotros no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos los corresponsables de crear este proyecto de Dios que es la creación. Y yo, mientras lo escuchaba, me ponía a pensar, ¿cómo hacemos cuando estrenamos algo que hemos esperado tanto y que queremos? Cuando alguien compra algo, lo cuida, está como muy pendiente de que no se vaya a rayar, que no se vaya a ensuciar. Es volver a tener la conciencia de que así debemos de cuidar nuestro mundo, nuestro entorno, todas las acciones que tenemos, ¿verdad? Y repito algunas cosas que usted mencionaba. Recordar que somos señores de la creación, vivir como hijos, vivir como hermanos, porque no tengo que pensar solo en mi cuadro, sino que lo que yo haga afecta a alguien más. Si yo lanzo una basura, si yo no cuido los elementos que utilizo, si yo estoy constantemente tirando cosas que puedo reutilizar. En fin, hay muchas situaciones donde yo puedo tener esa conciencia. Así es que me encanta eso. Y creo que nos permite cerrar esta primera parte del foro, que es hablar sobre desde la educación cómo lo podemos trabajar. Pero algo que usted mencionaba importante era esa conciencia de que somos familia. Y en esta segunda parte del foro, quisiera que fuéramos justamente a hablar de esa primera comunidad, que no por nada existe la Sagrada Familia como ejemplo para las familias. Entonces, hablemos de esa primera comunidad, del hogar, de la familia, porque todo esto, desde una institución educativa, nosotros podemos hacer muchas acciones, podemos planificar grandes campañas, desde las empresas lo podemos hacer, pero retomo las palabras de Guillermo, que tiene el gran reto en el hogar, porque el hogar no tiene hábitos, no tiene esa conciencia y muchas veces, como sucede en muchos temas trascendentales, hacemos responsable al colegio de desarrollar algo que tiene que nacer en el hogar. Entonces, en esta segunda parte del foro, hablemos del hogar. Y ahí yo quiero empezar nuevamente con usted, Padre Salinas, y antes de eso mencionar una frase que me encantó del Papa Francisco sobre esto que decía, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, lo mencionaba Guillermo, de producción y de consumo para combatir este calentamiento global. Padre Salinas, la violencia que hay en el corazón humano, y esta es una frase que está en Laudato Si, entonces la vuelvo a repetir, la violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. ¿Qué interpretación le podemos dar a esta frase que para mí es sumamente profunda y que en realidad tiene mucho que ver con cómo nosotros percibimos esta realidad familiar? Claro, el tema tocado por el Papa Francisco y que usted está señalando precisamente en este momento, hace ver que la humanidad es una humanidad hecha comunidad humana, herida desde el principio por el pecado.
Y eso, el primer fratricidio que encontramos, lo encontramos precisamente con Caín y Abel, que hiere a la comunidad familiar profundamente. Y hiere, por así decirlo, también a toda la relación del hombre con Dios. Vemos cómo en la Sagrada Escritura hay primero una ruptura entre el hombre y la mujer, Adán y Eva, entre los hermanos. Y después con el diluvio incluso se da la herida con la creación misma, de la cual Dios se arrepiente, que en Laudato Si el Papa también cita. Pero Dios dice, y es un punto importante en el mensaje del Papa, que Dios tiene esperanza en este mundo y crea una nueva imagen de vida después del diluvio. Su pregunta evoca, por lo tanto, esa realidad ontológica, somos seres heridos, y esa realidad se ve enmarcada por aquello que ya Pablo señalaba. No hago el bien que quiero y hago más bien aquello que realmente no quiero. Debemos de ser copartícipes de la búsqueda del bien. En el número 71 de Laudato Si, el Papa señala que basta que haya un hombre bueno para que el mundo tenga esperanza. Los cambios son posibles. La reivindicación del derecho a la vida es una bandera que todos podemos sacar adelante. Que la familia se hace fuente de cultura. Y aquí creo que lo señalaba precisamente Martín Colombo al inicio, ¿verdad? Necesitamos cambios culturales. Y la familia es la fuente de la cultura. Y la primera cultura que crea los vínculos educativos como familia es la educación en el amor. Está muy de moda hablar incluso de la ternura. Está muy de moda considerar que nos hemos hecho ásperos en las relaciones intrafamiliares y eso repercute precisamente con la creación. Lo que nosotros somos para la tierra, será ella para nosotros. Y lo que la tierra es para nosotros, nosotros seremos también para ella. No podemos divorciarnos de esa realidad creatural, porque en la tierra, y eso quiero recalcarlo, en ella estamos siendo sostenidos. Ella nos sostiene la existencia. La tierra nos carga, nos lleva. La tierra nos alimenta. La tierra nos da el último descanso. Y por eso las imágenes que usó el padre Manuel Chilín, ¿verdad? Tiene rostro de mujer la tierra. Tiene acciones de madre. Tiene vitalidad de corazón femenino para la sostenibilidad de la vida. No podemos vivir sin la mamá, sin ese cariño, sin ese vientre, sin esa reciprocidad. Por lo tanto, en la medida en que curemos las heridas humanas de nuestro propio corazón y creamos una cultura de bien y de no cansarnos de hacerlo, podremos tener también, como dice el Papa, un futuro mejor, porque hay gente buena, porque somos personas que tenemos bien en el corazón, que es como una ley escrita, ¿verdad? No nacimos malos, nos vamos haciendo un poco chuecos, ¿verdad? Pero podemos realmente enarbolar la lucha por ese bien que ya ha vencido al mal. Gracias, Padre. Al escucharlo, no puedo dejar de pensar en el plan salvífico de Jesús con nosotros. Es decir, Dios envía a su Hijo único justamente para salvarnos y esto no es solo un plan pensado en aquel que solo crea, de hecho viene por todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, cuando lo escuchaba, pensaba mucho en los cambios son posibles, el poder hacer de este lugar un mejor lugar es posible, pero es despertar también la conciencia del alma, la conciencia del amor, ¿verdad? Esto que usted hablaba de la educación del amor, de la ternura, al final creo que en el mundo escuchamos mucho sobre el amor propio, pero parte del amor propio es cuidar mi casa común, es cuidar el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Esta tierra que necesita ser cuidada y amada porque es parte de lo que yo soy como ser humano.
Y el Papa Francisco también lo decía, fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios, ¿verdad? Y la creación así también. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado y cada uno es necesario. Por eso, para revertir esta situación actual, nos tenemos que unir, independientemente del lado donde estemos. Tenemos que unirnos y poder trabajar porque fuimos concebidos en el corazón de Dios para tener una vida plena. Y eso significa una creación que sea plena también. Y eso me lleva con la licenciada Yasmín a preguntarle justamente de qué manera podemos involucrar a los padres de familia a vivir a un mundo más justo, licenciada Yasmín. Si lo que queremos es poderlos incluir en este proyecto, de sentirse partícipes de este despertar y de este accionar. Donde cada uno de los miembros, desde el hermanito, el primo, el tío, todos tenemos que involucrarnos para poder obtener, ¿verdad?, la misión o la meta que nos estamos proponiendo. Entonces nosotros de igual manera sensibilizamos al niño primero, luego a los padres y luego hacemos actividades en común, donde, por ejemplo, hacemos campaña donde los padres de familia nos llevan depósitos que ya no utilicen, ¿verdad? Para poder o sembrar plantas o revender, digamos, entre ellos, hacer una comunidad o regalar a comunidades que lo necesitan, ¿verdad? Hacemos reciclado también de papel, de revista, de obras que han leído en épocas pasadas para tener una biblioteca también donde compartir y los alumnos ya no tengan que comprar, no que tengan que revisar, digamos, lo que tengan. Y aparte de eso, dentro de casa les pedimos fotografías que tengan como los depósitos de reciclaje y les premiamos, digamos, ¿a quién tiene esto? ¿Quién ha logrado esto? Entonces, de esta manera, entre ellos, ¿verdad? Solitos en la casa, en el colegio, se corrigen. No, ahí no lo botes, eso es de desecho. No, eso es aquí, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado de involucrar no solo a los padres, sino que también primos, tíos, hermanos, abuelitos, ¿verdad? Y de todo. Y esto se ha convertido en una feria, ¿verdad? Para que todos estemos completamente de acuerdo en la misión de salvar el planeta. Gracias, licenciada Yasmín. Me encanta escuchar que son actividades muy prácticas, pero que al final estamos logrando crear hábitos en los niños. Y esta es una parte que, bueno, como toda buena educadora, sabemos todos los que somos educadores que lo que hacemos es trabajar por medio de actividades, hábitos que después se convierten en pilares para ser un buen ciudadano. Y esto lo hablaba Martín al inicio. Cómo crear ciudadanos conscientes, cómo crear ciudadanos integrales es parte de estos hábitos. A veces las familias son el reto porque tal vez el papá, la mamá no les gusta tanto, pero cuando el niño y el joven están subidos en ese barco, no hay manera que la familia no camine, ¿verdad, licenciada? Así es, definitivamente, ya cuando todos en conjunto tenemos una misma meta, todos nos vamos corrigiendo. Algo que es muy usual, no sé si en otros países también, ¿verdad? Es tirar la basura cuando se van en paseos, ¿verdad? Entonces, eso ellos mismos se corrigen. No lo vaya a hacer. Aquí llevamos un depósito, ¿verdad? Y entonces eso nos está ayudando. Y hay frases que ellos mismos dicen, no, recuerde, tenemos que reciclar, no, recuerden, tenemos que reusar. Entonces eso nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Involucrarnos todos y también desde el punto de vista de las comunidades que están aledañas, cerca de nosotros, involucrarlas también. Gracias, licenciada. Y esto también me lleva a preguntarle al padre Chilín un aspecto un poco más profundo y es, ¿por qué es tan importante despertar en las familias este sentido de urgencia? Porque si bien estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, se puede ver como algo, un hábito que les va a servir cuando sean grandes. Entonces, ¿por qué es importante despertar en las familias este sentido de urgencia y conciencia de que compartimos esta casa en común? ¿Por qué un papá o una mamá que nos vea hoy entienda que es algo urgente y prioritario de hacer?
Decimos siempre que la primera escuela es ella y que el colegio solamente viene a complementar lo que ya en la familia han aprendido. Y eso lo hablamos desde el aspecto de la fe, lo hablamos desde el principio de urbanidad, lo hablamos desde el principio de valores. Una cosa muy importante es saber que nosotros como escuela católica tenemos la responsabilidad de crear una conversión del cuidado. Pero es importante que la familia, como iglesia doméstica, vaya educando en el cuidado, no solamente en el cuidado de la vida moral, de los 10 mandamientos, de las normas de urbanidad, sino entender que la naturaleza debe de ser cuidada, con cosas muy prácticas y muy sencillas. Desde el momento en que se empieza a cepillar los dientes y deja el grifo encendido y el agua se está derramando, a ver niño, agarre un vaso. Es más fácil que los niños que vienen a nuestros centros educativos ya traigan desde su casa una conciencia ecológica, una conciencia del cuidado de la naturaleza. El mismo hecho de que en casa tengan un jardín, cuiden las plantas, hagan la separación de basuras. Es importante que los padres de familia tomen esa responsabilidad de enseñarles a sus hijos a cuidar, a saber reciclar. Yo hacía referencia a Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la colonia, como cuando él venía de San Felipe del Golfo para Santiago de los Caballeros, él escribe que ese paso era toda una belleza, era un paraíso. Él habla de lo que encontraba, la flora, la fauna. Hoy, desgraciadamente, hacemos el mismo recorrido y encontramos ríos contaminados, encontramos una zona casi de desierto. Es importante que los padres de familia desde la casa le enseñen a sus hijos con pequeñas acciones a cuidar del medio ambiente, a amar la naturaleza, porque hoy más que nunca nosotros somos testigos de la factura que la naturaleza nos está cobrando por no haberla cuidado como madre y como hermana. Gracias, Padre Chilín. Al escucharlo, pensaba en algo con lo que crecí y era que siempre escuchaba que decían que Guatemala era el país de la eterna primavera. Y recuerdo que en el caso de Guatemala era un clima sumamente fresco y por eso es que justamente se le decía el país de la eterna primavera. Y ahora, cuando vemos nuestra realidad climática, ese nombre quedó atrás, porque en realidad nuestro país está sufriendo, como el resto del mundo, situaciones que están afectando gravemente. Y algo que quiero puntualizar de ambas intervenciones, tanto de la licenciada Yasmín como de su persona, es las pequeñas acciones hacen la diferencia. Hay una frase que a mí me encanta y que se aplica para todo: la suma de las pequeñas cosas se convierte en las grandes cosas. Cuando nosotros pensamos que desde donde yo estoy, lo pequeño que yo puedo hacer, como reciclar, reutilizar, cuidar los recursos que tengo, no tiene un impacto, esa es la mentira más grande que podemos tener. Y por eso quisiera cerrar este foro con Guillermo, que si bien ya nos diste lo de las 3 R's, yo quisiera poderles dejar a todos los que se están conectando con nosotros hoy, a los directores, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia y a cualquier persona que vea este foro en Latinoamérica, que nos des ideas claras. Por ejemplo, cuando hablamos de reducción, dame 2 o 3 ejemplos que podemos reducir para que hoy mismo yo invito a todos los que nos están viendo que tomen nota y diga, de esas 3 cosas yo voy a hacer una, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a hacer una acción, un paso a la vez. Si hablamos de reciclaje, y perdona que aprovechemos tu expertise, pero que nos puedas decir ¿cómo tengo que reciclar? Porque puede ser que sea algo que hemos escuchado o vemos las bolsas de colores. Yo en mi casa, ¿qué tipo de bolsa debería preparar? ¿Cómo puedo reciclar? Fácil. Y luego un par de ejemplos de cosas que puedo reutilizar, ¿verdad? Y con esto quisiera cerrar porque creo que hemos compartido muchas cosas muy lindas, interesantes, profundas de despertar, pero aterricemos, como decía el padre Salinas, en uno de los puntos de Laudato Si, a accionar, a hacerlo ya. Bueno, pues difícil, me pusiste una tarea dura porque hay tantas cosas que podemos hacer día a día
Una R de reducir es muy importante practicarla diariamente. Hablamos muy bien, el padre nos explicaba sobre usar menos agua, lavarnos los dientes, usar la canción de la ducha. Los niños, en YouTube hay una canción del tiempo que uno tiene que tardar duchándose. Usemos esa canción, no más de 3 a 5 minutos duchándonos. Ahorremos todo el agua que podamos. Esa es la R de reducir. Reutilizar nuestras bolsas del supermercado. Esa bolsa, cuando la terminamos de usar para sacar las cosas del súper, démosle otros usos, empaquemos otras cosas, recojamos la basura que está ahí, el popis de nuestras mascotas y de nuestros perros y de nuestros gatitos. Reutilicemos esos materiales y pongámoslas separados de los materiales que son reciclables. Y ahí entra la R de reciclar. Separemos nuestros residuos desde la casa. Lo orgánico, las frutas, los vegetales en una bolsa aparte, los plásticos, el vidrio, los cartones en otra bolsa aparte junto con aluminios para facilitarle al recolector de residuos desde nuestros hogares que ellos puedan ir a revender a los centros de acopio estos materiales. Otra R, la R de reforestar. La huella de carbono que generamos nosotros todos los años la podemos reparar plantando al menos un árbol todos los años. Así que si en su casa hay 5 personas, papás, hijos, los 5, vamos a plantar un árbol como mínimo cada año y vamos a cuidar que ese árbol crezca. Esas R's, ponerlas en práctica todos los días, compartirlas con la familia, volverlos hábitos y tener esa empatía de si vemos que alguien no lo sabe hacer o no lo practica en otro hogar, compartir ese conocimiento. Creo que es el primer gran paso que podríamos dar para vivir en un mundo mejor, más sano, más sostenible y de mayor armonía entre nosotros como hermanos que vivimos en un planeta que es pequeño y se nos va a acabar si no lo cuidamos. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que estos tips nos sean de utilidad. Creo que todos los hemos apuntado. No sabía que existía una canción para ducharse. Creo que para los niños y jóvenes, todos a buscar eso. O, ¿por qué no? Tu canción favorita puede ser tu medida para bañarte, pero eso es como algo grande. Lo de reutilizar las bolsas que nos dan en el súper, todavía hay algunos supermercados que te lo dan, entonces como volverlo a usar para otros usos nos sirve. Lo de reciclar creo que es algo que todos tenemos que hacer conscientemente. Es parte también de ser organizados, de ser enfocados, ¿verdad? Y lo de reforestar, me encanta que lo sumes a esto porque creo que algo que pensamos es, bueno, para el calor compro un aire acondicionado o veo qué hago con mis ventanas o un ventilador, ¿verdad? Lo que pueda hacer, pero en realidad esas son medidas a corto plazo que también perjudican al planeta, pero si pensamos en algo a largo plazo es esto, ¿verdad? Además hay una, no sé si es una canción, pero que dice que todos tenemos que sembrar un árbol en la vida, para escribir un libro y creo que es tener un hijo, algo así. Pero tomemos la de sembrar el árbol, que puede ser nuestro hijo también, porque al final hay que cuidarlo, alimentarlo. Yo quiero agradecerles de verdad el haber estado con nosotros en este primer foro de Creo que alguien lo tiene que decir. No podemos seguir siendo indiferentes, ¿verdad? El amor al prójimo es amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, y al amar a los demás es amar el contexto donde estamos, este mundo, ¿verdad? Así es que quisiera invitarlos a que cierren con una frase, con una invitación, con lo que ustedes quieran compartir con nuestra audiencia ya para cerrar este foro. Padre Salinas. Se trata de comprometernos hoy y en este momento actual en el propósito de consolar la tierra. Y la consolamos poniendo en práctica todo lo que se nos ha dicho por estos amigos expertos que también han compartido su experiencia. Sigamos adelante. Gracias, Padre Jaime Salinas. Gracias por estar con nosotros. Ha sido muy valioso tenerlo acá. Muchísimas gracias. Licenciada Yasmín. Solo quiero recordar la frase de Jesús: al César lo que es del César. Tenemos una deuda con nuestro medio ambiente y hay que pagarlo, ¿verdad? Así que a seguir trabajando y a comprometernos cada día más. Gracias, licenciada Yasmín. Sobre todo, gracias por haber corrido con su cita médica para estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo he disfrutado mucho. Gracias. Padre Chilín. Siente la frescura del agua.
Dale gracias a Dios y cuídala. Abraza a un árbol, porque es abrazar la creación de Dios. Gracias, Padre Chilín, de verdad, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho, de verdad. Guillermo. Pues muchas gracias. Mi mensaje sería, como bien decías, y con las menciones que has hecho de Laudato Si, es cuidar nuestro planeta, es una vocación del día a día. Nuestra contribución, por muy pequeña que sea la huella que creamos, que estemos haciendo, va a tener un impacto muy profundo en la vida de todos los demás detrás de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos van a poder gozar de este planeta y cuidarlo tanto como nosotros lo hagamos desde el día de hoy. Y la tarea empieza hoy, así que a seguir adelante, mejorando nuestro planeta, nuestra casa, nuestra sociedad y nuestra comunidad. Muchas gracias. Qué hermoso todo lo que hemos compartido hoy con todos nuestros invitados. Y la verdad, estuvimos leyendo todos sus comentarios. Yo quisiera mencionar algunos de los colegios que se han estado conectando con nosotros y saludarlos y darles un abrazo fraterno, porque esta intención, este momento de estar juntos es justamente para construir en comunidad. Saludamos fraternamente a Unidad Educativa Nuestra Madre la Merced, Colegio María Auxiliadora en Honduras, Colegio de Anthony de Guatemala, Colegio Santa Teresita de Panamá, Unidad Educativa Mercedes de Jesús, Santa Juana de Chantal en Ecuador, San José de la Encarnación en Guatemala, Inmaculada Concepción de Bonito Oriental Honduras, Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz El Salvador, Colegio Santa Ana de Liberia en Costa Rica. Si ustedes ven, somos una gran comunidad. También me encantan los comentarios que han dejado, como el de Marcela Gallardo, que nos dice, Laudato Si, el problema es que nosotros somos reacios a entender el gran mensaje que contiene esta encíclica. Usualmente, recordemos que la iglesia siempre nos da lineamientos para tener una vida cristiana de impacto. Y por eso es que cuando iniciaba este foro decía que no solo es pensar que si yo soy católico, yo trabajo la religión los domingos en la misa, o a veces soy activo en mi parroquia, o pertenezco a alguna comunidad. Es un llamado. Cuando somos llamados a ser sal y luz del mundo, como dice la palabra, justamente las encíclicas, los llamados que nos hacen a través de los diferentes papas, a través de los santos de la iglesia, es a tener mejores prácticas para ser mejores ciudadanos. Queremos seguir saludando al CENAVI Naranjo de Costa Rica, al Colegio de la UPB en Colombia, al Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz del Salvador, al CEB Inmaculada Concepción Bonito Oriental Colón, Honduras. Y también ver este tipo de comentarios nos llena de alegría. Sara Reynoso en Facebook nos comenta, yo llevo mis bolsas, no pido bolsas en supermercados ni en mercados hasta para comprar el pan y las tortillas. Creo que cuando empezó toda esta modalidad de ir a los supermercados y que ya no nos daban bolsas, a veces pasaba que veíamos cómo resolver, pero es que es extender a todos los lugares donde nosotros utilizamos, ¿verdad? Queremos seguir saludando en YouTube. Hay varias personas, ¿verdad? El comentario de Rosana Peláez es, creo, mira a la familia y trabajar con ella es el pilar que más me gusta. Gracias, Rosana. Nos encanta que así sea. Para nosotros, en el momento de inspirarnos en Creo, en este sistema católico hermoso, es ver justamente a la persona como el centro del eje de la educación, pero como alguien completo. Y ese es parte de estos encuentros en los que podemos compartir, podemos formarnos y podemos seguir creciendo como iglesia. Yo les quiero contar que nosotros tenemos justamente una cápsula que les vamos a compartir posteriormente a todos los países, estén pendientes de nuestras redes sociales, sobre cómo desde Creo vamos a fortalecer el eje de la sostenibilidad. Son proyectos, son programas que hemos desarrollado para poder ayudar a los directivos, docentes y familias a tener materiales que les permitan trabajar este eje que es tan importante. Por hoy, les damos las gracias por haberse unido a esta transmisión, a este momento en el que hemos aprendido mucho y sobre todo quisiéramos que cada uno de ustedes lleve en su corazón un llamado
a ser un mejor ciudadano del mundo. Y que a través de ese llamado de ser un mejor ciudadano del mundo, seamos esa sal y esa luz a las que fuimos invitados a través del llamamiento de Jesús. Así es que a transformar nuestras naciones, a tomar acciones para tener un mundo mejor, cada vez más sano, más solidario y más justo. Gracias a todos por estar con nosotros. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales porque este es el primer encuentro y luego vendrán otros encuentros a lo largo del año donde abordaremos temáticas que también son necesarias para poder discutir, formarnos y acompañarnos en este camino que tenemos de comunidad educativa católica. Un abrazo para todos y gracias por haber estado con nosotros.